Buen día. A continuación, mi compañero Humberto Garza y un servidor les hablaremos sobre el tema de la industria del petróleo. Los temas que se abordarán a continuación son: ¿qué es el petróleo? Derivados del petróleo, principales productores de petróleo, refinación del petróleo, tipos de refinerías y procesos de refinación de petróleo. ¿Qué es el petróleo? Bueno, el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente estos son hidrocarburos insolubles en agua. También se les conoce como petróleo crudo o simplemente lo podemos llamar como crudo. Se produce al interior de la tierra, principalmente por transformación de la materia orgánica acumulado desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Derivados del petróleo. Aquí podemos ver los productos que salen de la refinación del petróleo, que son diésel, gasolinas líquidas, lubricantes, ceras, cloruro de polivinilo, que conocemos como PVC, polietileno y caucho. Según la demanda de la población, las refinerías pueden hacer distintos productos, que es lo que mencionamos anteriormente, que son los derivados del petróleo. La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión interna, como lo son los automóviles, vehículos y demás. Los principales sectores en los cuales se consume más petróleo son el transporte, ocupa el 89.6% del consumo total de productos derivados del petróleo, gasolina, diésel, gasóleo y turbocina, la cual es utilizada en los aviones como combustible, seguido del uso doméstico con el 6%. Entre estos dos ocupan el 95.6% total del consumo. Principales productores de petróleo: Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia son los principales productores de petróleo por encima de nuestro país, que es México. La refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformación química del petróleo para producir derivados comercializables. Una refinería del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformación química del petróleo para producir sus derivados comerciales. Hay dos tipos de refinerías: refinerías simples y complejas. Las simples consisten en solo unas pocas unidades de procesamiento, mientras que las refinerías complejas tienen muchas más. Las refinerías por lo regular se encuentran ubicadas en las costas para ahorrar en el proceso de distribución. Además, el agua de mar sirve como regulador para las tuberías en caso de que éstas se sobrecalienten. La refinación del petróleo se inicia con la separación del petróleo crudo en diferentes fracciones de la destilación. Estas se tratan más a fondo para convertirlas en mezclas de productos con los derivados del petróleo, por diversos y diferentes métodos, tales como son el craqueo, reformado, alquilación, polimerización e isomerización. Las refinerías comenzaron a buscar maneras de producir más gasolina y de mejor calidad, por lo cual dos tipos de procesos de refinación del petróleo se han desarrollado. Una es romper grandes moléculas de hidrocarburos pesados y la otra es remodelación o reconstrucción de las moléculas de hidrocarburos. Uno de los procesos de refinación del petróleo es la destilación. Dado que el petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos a diferentes temperaturas de ebullición que pueden ser separados por destilación en grupos de hidrocarburos que hierven entre puntos determinados de ebullición. Hay dos tipos de destilación: atmosférica y al vacío. La reforma es un proceso que utiliza calor, presión y un catalizador, por lo general es el platinum, para provocar reacciones químicas. Craqueo. En el refino de petróleo, los procesos del craqueo descomponen las moléculas de hidrocarburos más pesadas para hacerlos más ligeros, como se ilustra en este pequeño diagrama. Alquilación. La alquilación se refiere a la unión química de estas moléculas de luz con isobutano para formar moléculas más grandes en una cadena ramificada que se forma para producir una gasolina de alto octanaje. Isomerización. En este proceso se consigue mediante la mezcla de butano normal con un poco de hidrógeno y cloro.
y esta se deja reaccionar en presencia de un catalizador para formar isobutano. Polimerización. Bajo la presión y la temperatura más común, un catalizador ácido, las moléculas del luz de hidrocarburos insaturados reaccionan y se combinan entre sí para formar moléculas más grandes de hidrocarburos. En conclusión de este tema, el petróleo es muy importante en la vida cotidiana de todos los seres humanos. La única desventaja que se presenta es que este es un recurso no renovable, además que produce mucha contaminación.